Como título de nuestra enseñanza esta mañana, para cerrar entonces esta corta serie en el Evangelio de Juan, un encuentro restaurador, siguiendo obviamente pues ahí la secuencia que hemos traído a lo largo de estos dos poderosos y contundentes últimos capítulos del Evangelio de Juan. No sé si a ustedes de pronto, en algún momento, alguien los haya decepcionado o alguien les haya fallado. No sé si a ustedes les haya pasado eso a lo largo de sus vidas. Tal vez un familiar cercano que del cual usted esperaba mucho, ¿no es cierto? De hecho, las decepciones cada vez son mucho más fuertes cuando han sido muchas más grandes también las expectativas. O quizá un amigo en el que usted había depositado confianza. ¿Y qué sucede cuando pasa eso? Eso duele bastante, ¿no? Una decepción, una deslealtad o una traición de alguna persona muy allegada, eso duele profundamente. Y duele mucho más cuando nos fallan en esos momentos más apremiantes, más cruciales de nuestra vida. Ahí duele mucho más, cuando tal vez más necesitamos de nuestros amigos, cuando más necesitamos de nuestra familia, cuando necesitamos una mano extendida ahí, un abrazo de alguien. Ahí duele mucho más cuando nos han fallado. En esos casos incluso, si el corazón no está bien puesto, ¿qué es lo que sucede? Por lo general, esas situaciones de deslealtad o de decepciones acaban con las amistades y las buenas relaciones que en muchos casos se han cultivado, cuando el corazón no está bien puesto. Pero este no fue el caso de nuestro Señor Jesucristo. Sus amigos, sus discípulos, le fallaron y lo dejaron solo cuando Él más necesitó de ellos. Y hoy en día, muchos, aún le seguimos fallando y dándole la espalda cuando no deberíamos nosotros de hacerlo. Sin embargo, no por eso Jesús dejó de vernos a nosotros como sus discípulos, al igual que lo hizo con su grupo más cercano en aquel momento, al igual que lo hizo con Pedro, que lo hizo con Juan, que lo hizo con Tomás, con sus más allegados. Nunca dejó de verlos a ellos como sus discípulos, y estoy totalmente convencido, soy un convencido de eso, de que tampoco ha dejado de vernos a nosotros como sus discípulos en este momento, si es que algunos de nosotros le hemos fallado de alguna manera. Veamos entonces lo que nos dice nuestro pasaje de esta mañana. Juan capítulo 21, los versículos del 15 al 25, con los que concluye este evangelio. Dice: cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo,
que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Que el Señor bendiga su santa palabra. Como lo hemos visto hasta el momento en los capítulos 20 y 21 de este Evangelio, son cruciales para comprender la importancia fundamental de la resurrección de Cristo Jesús, tanto desde el punto de vista tanto histórico como también teológico. De hecho, las pruebas que nos ha mostrado Juan son irrefutables. Las apariciones del Señor después de la resurrección son el fundamento de la fe cristiana, como lo hemos venido comprendiendo hasta el momento. Sin la resurrección y las debidas pruebas que lo confirman, no habría cristianismo realmente. Porque, hermanos, no solo son estas apariciones las que acreditan la veracidad de la resurrección, sino muchas más. No solamente son las que vimos aquí en estos 2 capítulos de Juan, muchas más. De hecho, Pablo, en una de sus confesiones de fe, dice por allá en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 6, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció, escuchen, a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Increíble. Cristo entonces es nuestra razón de fe, gracias a que su vida, obra, muerte y resurrección nos han dado a conocer al Dios único y verdadero. Los discípulos llegaron hasta donde llegaron, hasta las últimas consecuencias, gracias a esos encuentros que ellos tuvieron con el Cristo resucitado, quien los animó, los fortaleció, los empoderó, los renovó, les fortaleció su fe. Y como lo veremos hoy, lo restauró después de haberle ellos fallado a ellos de la manera tal como lo hicieron. Es más, este es el tema en nuestro pasaje de hoy, la restauración del apóstol Pedro. Tal vez el apóstol más representativo de todos, aquel que negó al Señor y Salvador, ¿cuántas veces? 3 veces. Y este relato entonces marca el epílogo aquí, el final de este poderoso y hermoso relato, narrativa de este Evangelio de Juan. Veamos entonces, adentrémonos en 3 escenas que podemos nosotros ver con detalle aquí en estos últimos versículos. La primera de ellas, el amor de un cristiano restaurado, el amor de un cristiano restaurado. Desde algunos versículos atrás, Juan ha venido preparando a la audiencia para este momento que él considera muy importante, Juan. Porque así entonces, o más bien aquí se muestra hasta dónde llegan el amor, la paciencia y la gracia de Cristo, pero también el arrepentimiento de las personas cuando han pecado. Todo el escenario previo ha sido para llegar a este punto. Veamos entonces, en primer lugar, la restauración. Y releo los versículos del 15 al 17. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Hasta el momento no se había dicho nada del asunto de la negación del apóstol Pedro. Aquella noche que Jesús fue arrestado. Pero entonces ahora ha llegado ahí la hora, el momento de la confrontación, pero también de la restauración. Mucho se ha especulado acerca de este pasaje. Se ha dicho que la palabra amar aquí o querer
son tres tipos de amor según el griego, ¿no es cierto? Pero la verdad es que tanto ágape como fileo, que son los términos que se están usando aquí para referirse a amor, en realidad dentro del contexto vienen significando lo mismo. Cambia de terminología, más no de definición. Y también se ha especulado acerca de la pregunta que Jesús le hace a Pedro: ¿me amas más que estos? También se especula mucho a qué se estaba refiriendo Jesús. Sin embargo, la verdad resulta sencilla acá. Cuando se trae a la memoria las palabras temerarias de Pedro, aquella última noche cuando Pedro dijo: yo daré mi vida por ti. Así es que al hombre que dijo estas palabras, yo fue el único que dijo daré mi vida por ti, a este mismo hombre es al que el Señor en este momento le está preguntando si en verdad lo ama más de lo que lo aman los otros, así como lo dio a entender. ¿Qué está pasando por el corazón de Pedro? Desmoronado totalmente con estas preguntas de Jesús. Eso es lo que demuestra entonces su última respuesta: Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo. Así es que no hace falta ser un genio para relacionar este acontecimiento con el de la negación de Pedro. Pedro está siendo aquí confrontado con su peor enemigo. ¿Saben cuál? Él mismo, con él mismo, con sus propias palabras está siendo confrontado. No obstante, Jesús, ¿qué es lo que hace? Lo restaura, no tanto como persona, sino también como ministro. Lo restaura en su apostolado. Miramos unos pasajes atrás de que Pedro prácticamente estaba abortando la misión. Quizá dijo: fue muy grande mi falla, mi pecado contra Jesús. Le fallé, le fui desleal, prácticamente lo traicioné negándole. ¿Qué más me espera? Volver a la pesca. Pero aquí Jesús lo está restaurando. ¿Y cómo se lo está demostrando? Primeramente confrontándolo con él mismo. Hey Pedro, tienes que aprender. Y como manifestación, como muestra de que lo está restaurando en ese momento, le está entregando bajo su cuidado lo más valioso del reino de Dios. ¿Qué? Sus ovejas. Sus ovejas. Pedro necesitaba entonces ser purificado por la penetrante confrontación de Jesús para poder hacer la obra del Cristo resucitado y ser restituido después de esa devastadora y aplastante caída del apóstol. Así es que Jesús no bendice a las personas solamente para proporcionarles un estatus, sino para llevar a cabo sus propósitos divinos en el mundo a través de esas personas que Él restaura. Y hermano, creo que muchas veces nos hemos hecho esta pregunta, pero la voy a formular una vez más, a modo aplicativo acá. ¿Tú crees que le has fallado al Señor? O más bien dicho, cambiamos la pregunta: ¿cuántas veces le has fallado al Señor? Yo creo que sin duda alguna no alcanzarán ni los dedos de las manos, ni los dedos de los pies, ni las manos de ustedes, ni los dedos de ustedes para sumar mis pecados y las tantas veces que le hemos fallado a nuestro Salvador. Pedro lo negó 3 veces, pero nosotros lo hemos negado en incontables ocasiones. No solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Con las palabras, tal vez nosotros: ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Hemos aprendido a no avergonzarnos de decir que somos cristianos. Pero ¿qué estamos diciendo con nuestras acciones? Dicen que las acciones hablan más que las palabras. Lo hemos negado cuando actuamos neciamente, cuando como esposos, como esposas, como hijos, como padres, que conocemos la palabra del Señor, hacemos y vivimos en contra de lo que Dios nos manda. Ahí estamos negando a nuestro Maestro, a aquel que nos guía, a aquel que nos instruye cada día. Ahí lo estamos negando. Sin embargo, mis amados, el Señor no abandona a sus ovejas, como lo estamos viendo acá. Esas ovejas que, a pesar de sus caídas, a pesar de sus fracasos, no entran en esa rebeldía con su amado, sino que proceden con arrepentimiento. Eso fue lo que sucedió con Pedro.
Si Pedro endurece su corazón en ese momento, que Jesús lo está restaurando, la historia sería totalmente diferente. Y hermanos, sin duda alguna, es a esto a lo que el Señor nos está llamando el día de hoy. A tomar conciencia. Hemos fallado con sensatez. Aceptarlo. Así es que, ¿de qué maneras hemos negado a Cristo y en cuántas ocasiones? Miren, solo Dios y cada uno de nosotros lo sabemos. Pero también debemos nosotros saber que el Señor quiere, desea y busca restaurarnos, levantarnos nuevamente. ¿Saben por qué? Porque de lo contrario no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Miren, las ovejas de Cristo día a día caemos. Hoy caemos uno, mañana caerán otros. Hoy caemos de una manera, mañana seguramente caeremos de otra forma. Ustedes se imaginan si Cristo sencillamente dice, falló, chulielo, para afuera, falló, chulielo. No pasa nada. No habría cristianismo, no existiría la iglesia. Cristo no nos ha traído acá, mis apreciados hermanos, hoy para acusarnos, sino para enfrentarnos. ¿Enfrentarnos con qué? Así como Pedro, con nuestros propios errores, con nuestros propios pecados, como padre, como esposo, como esposa, como hijo, como siervo en la congregación, donde estemos. Si hay alguien que desea nuestra restauración, hermanos, es Cristo Jesús, sin duda alguna. Miren, el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Tu vida, tu familia, tu trabajo y todo lo demás son parte de ese poderoso propósito que el Señor Jesucristo tiene con cada uno. Y algo muy importante, nuestras caídas, nuestros errores, nuestros fracasos no van a frustrar la finalidad para la cual el Señor nos está llamando. ¿Qué dice por allá el salmista? No lo tengo registrado ahí en los pasajes en la pantalla, pero ¿qué dice por allá el salmista? Que el Señor es el que va y lo recoge a él y es el que le dice, no seas como el caballo, no seas como el mulo, que hay que ponerle el freno, templarle la rienda para que obedezca. Hasta ese punto llega el Señor, pero ¿qué sucede? No deja que el plan que tiene contigo quede frustrado. Pero hermanos, debemos de entender algo. Todos los que decimos seguir a Jesús, debemos aprender lo que significa creer y amar a Jesús de verdad. De verdad. Allá afuera le preguntamos a la gente, y yo creo que el 95% que usted le pregunte, ¿usted ama a Dios? Sí, claro, yo amo a Dios. ¿Cree en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. Probablemente un 95-90% le van a decir eso, que sí. El punto es, su vida sí está siendo coherente. Y es el mismo llamado que el Señor nos hace el día de hoy a nosotros también, como siervos. El Señor está dispuesto a restaurar nuestras vidas, está dispuesto a liberar nuestros espíritus, nuestras almas del pecado, pero es necesario tener esta actitud. ¿Y saben cómo nos lo muestra? A nuestro alrededor hay familia. A nuestro alrededor, en el caso de algunos, hay hijos, hay esposa, hay esposo, hay padres, hay hermanos, hay allegados, hay compañeros de trabajo. Y el Señor de alguna manera nos está usando a nosotros para darle testimonio a esas personas. Ahí nos está diciendo, apacienta mis ovejas. Así es que cuando caigamos en pecado, no pensemos solamente en nosotros, hermanos. No seamos egoístas. Hay otras personas que necesitan que tú y yo les mostremos de alguna manera ese camino que nos acerca a Cristo Jesús. Amén. Y para comprender esto, veamos lo siguiente, lo que nos dicen los versículos 18 y 19. ¿Cuál es el sacrificio entonces de un cristiano restaurado? En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras.
Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. La fidelidad de Pedro a su Señor Jesucristo, a partir de ahí, sería puesta a prueba hasta el último momento de su vida. Te estoy dando una segunda oportunidad, Pedro, pero tienes que llegar hasta el final. Algunos dicen que Jesús dijo estas palabras teniendo en cuenta que hace un momento Pedro se vistió apresuradamente cuando estaba en la lancha con los otros amigos en la barca pescando, se vistió apresuradamente y saltó con libertad para correr hacia la orilla. Pero llegará el día en que no tendrá esa misma libertad ni la misma agilidad para hacer esto, sino que otros se lo harán a él. Algunos tienen esa opinión. Otros consideran que el Señor utilizó un proverbio que era conocido en aquel entonces y se usaba para contrastar la vitalidad de la juventud en contraste con el desgaste de la vejez. Cuando un hombre es joven, controla su propia vida, pero cuando envejece está a merced de los demás, aún para las cosas más personales. Pero sea cual sea el punto de vista que está usando Jesús en este momento, el significado es el mismo. Él le está revelando a Pedro la manera violenta y sacrificial como moriría si decide seguirlo. Esto es lo que te espera, Pedro. Esto es lo que te espera. Este es el momento, Pedro, de decidir. ¿Quiere llegar hasta el final? ¿O paso a la derecha? La tradición cuenta que a Pedro el día de su sacrificio se le descargó un madero aquí sobre el cuello y sus brazos fueron estirados y atados ahí sobre ese madero, como era la costumbre del Imperio Romano para sacrificar a sus víctimas. Lo llevaban así hasta llegar ahí al lugar de la crucifixión, donde Pedro fue crucificado con los pies hacia arriba. Lo iban a crucificar normal, pero él dijo que no era digno de morir como murió su Señor y Salvador. Así es que la revelación de cómo moriría Pedro también es un llamado al apóstol a seguirle hasta la muerte. Y este es el mensaje que quiso dejarle Juan a sus lectores originales y a todos nosotros. El discípulo fiel está siempre dispuesto a seguir a su Señor hasta las últimas consecuencias. Ahora yo te pregunto a ti, si has sido o estás siendo en este momento restaurado por el Señor, la pregunta, ¿hasta dónde estás dispuesto a seguir a tu eterno Salvador? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Estamos hablando de algo totalmente diferente al Evangelio de la prosperidad aquí. Algunos lo servirán, tal vez hasta que pasen sus crisis por las que lo han buscado. Otros lo seguirán hasta que sea conveniente para ellos. Unos más lo seguirán hasta donde no se les exija mucho. Pero indudablemente también habrá otros que llegarán con el Señor hasta el final. Pregunta, ¿hasta dónde llegaremos nosotros? Miren esto, mis amados. A partir de este momento, Pedro caminó con Jesús hasta el final. En medio de dificultades, en medio de sufrimientos y de todo lo que tuvo que vivir y padecer. Sin duda podemos nosotros decir que en medio de esos momentos más difíciles, Pedro se acordaba de aquel día en que, a pesar de las ofensas, de la traición contra el Señor Jesucristo, Él vino y lo restauró. Y eso seguramente tallaba en su mente y en su corazón: no le puedo volver a fallar al Señor. Esta es mi segunda oportunidad. Así es que dos cosas aprendamos de este encuentro, hermanos. En primer lugar, Cristo no nos está rogando a seguirle, hermanos. No nos está rogando a que le sigamos. Él nos está dando una orden radical aquí. Sígueme. Una orden determinante de ir detrás de Él de manera definitiva. En segundo lugar, para que podamos llegar hasta el final,
nunca, hermanos, nunca nos olvidemos el día en que el Señor recogió los pedazos de nuestra vida llena de fracasos y caídas, y Él los tomó, y ¿qué hizo? Los restauró. Nunca olvidemos eso, hermanos. El día que te estés fatigando de caminar con el Señor, recuerda ese momento, hermano. Recuerda esa segunda oportunidad que Cristo te está dando el día de hoy. Nunca la olvides. Cuando te veas tentado a pecar, cuando te veas tentado a desviarte, trae a tu mente, hey, yo estaba perdido en mis pecados. Yo había tomado las peores decisiones de mi vida. Y aún así Cristo vino y me quiso dar una segunda oportunidad en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en mi propia vida. Hermanos, recordemos siempre que ningún sacrificio que nosotros hagamos por el Señor nunca será demasiado. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta el sacrificio y la gracia de Él para restaurar nuestra vida, nuestro hogar, todo. Nunca será suficiente ni demasiado el sacrificio que nosotros hagamos. Y ante todo, para restaurar nuestra relación con Él. Porque es que el sacrificio de Jesús, este es el punto final. Reconciliarnos con Dios el Padre. Obviamente, mis amados, que en nuestro caminar con el Señor encontraremos también obstáculos que muchas veces parecerán insuperables. Tendremos que tomar decisiones que en algunos casos desgarrarán nuestro corazón, hermanos. Y tenemos que morir, no como Pedro tal vez, pero sí morir a nuestro propio yo, a lo que nos aleja de nuestro Salvador. Esos son el tipo de obstáculos. No son cualquier pruebita que tenemos que vivir, hermanos. Son obstáculos que van a desafiar nuestra capacidad. ¿Y qué capacidad, pastor? De negación. Desafían nuestra capacidad de negación en nuestras propias vidas, hermanos. Este es el sacrificio al que hemos sido llamados a pagar todos los cristianos cuya vida ha sido restaurada por el Señor. Así es que te dejo con esta inquietud. ¿Tú crees que el Señor ha restaurado tu vida? ¿Tú crees que el Señor recogió los pedazos de tu vida como lo hizo con Pedro? Recogió los pedazos de su miseria humana y lo restauró. Y seguramente no una sola vez el Señor ha tenido que recoger esos pedazos de nuestras vidas, sino muchas veces, y restaurarla. Así es que, ¿cuál es nuestra determinación para seguir con Él, mis amados? Pero este encuentro entre Pedro y el Maestro nos enseña mucho más todavía. Vayamos al segundo encabezado. Cada cristiano tiene su proceso. Los procesos de restauración, en este caso el de Pedro, no terminó ahí en esos versículos anteriores. El apóstol todavía tiene muchas cosas que aprender y el Maestro mucho también que enseñarle. Es en este contexto entonces que se da esa segunda escena. Releamos los versículos 20 al 23. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Muy claro, muy explícito, bueno. Habiendo entonces centrado su atención en el discípulo amado, Pedro, un poco extrañado tal vez o quizá asustado, hace esta pregunta: ¿y Juan qué? ¿Qué hay de él? Una pregunta bastante humana, porque todos tendemos a comparar nuestra situación con la de los demás. Todos tenemos ese bendito problema. Y al parecer Pedro tenía esa situación. Y quizá por eso, por esa misma circunstancia, en los versículos anteriores vemos a Jesús preguntándole si lo amaba más que los otros.
porque él había hecho entender que lo amaba más que los otros discípulos. A Pedro tal vez le inquietaba saber, así como Jesús le acaba de predecir la manera como moriría él, también le interesa saber qué va a pasar con Juan. Le esperaba el mismo tipo de muerte, cómo acabaría la vida de Juan, es la inquietud de Pedro. Pero la respuesta de Jesús es tajante. Es como si le dijera: Pedro, concéntrese en su relación conmigo. Concéntrese en su propia vida y en su propia muerte y no se preocupe por la del otro. De hecho, la respuesta del maestro deja sin palabras a Pedro. Si a Jesucristo, como Dios y Señor de la vida y de la muerte, le place dejar vivo a Juan hasta su segunda venida, eso no le incumbe a Pedro. Punto, Pedro. Dios es soberano para hacer lo que bien le parece con el destino de Pedro, de Juan, de William, de fulano, de perano y de sutano. Así que Juan, comprendiendo esa repercusión que podrían tener estas palabras de Jesús, se adelanta a aclarar lo que realmente significan. Jesús no quiso decir, está aclarando Juan, que él viviría en esta vida por siempre, sino que el maestro lo puso como ejemplo para dejarle claro a Pedro que eso no le debe de preocupar a él, sino su propia vida, porque Dios tiene un propósito y un proceso con cada quien. Este Pedro me recordaba algo que yo les he compartido varias veces a ustedes, que cuando empezamos por allá a congregarnos con mi esposa en otra iglesia, mientras el pastor predicaba, ella era dándome codazos. Escuche, mi amor, oiga eso, ¿sí entendió eso? Hasta que un día le dije: sí, mi amor, sí escuché, sí entendí, pero escuche usted también, porque es que la predicación no es para mí solo, el Señor nos está hablando a todos aquí. No se preocupe tanto por mí, también preocúpese por usted. Me hizo recordar algunas esposas que llaman o le escriben con frecuencia a sus pastores o a sus hermanos de la iglesia para hacerles una única petición: pastor, ore mucho por mi esposo necesita mucha oración. Y va usted a ver, y ellas necesitan más oración que ellos, siempre mirando la paja en el ojo ajeno. Generalmente, cuando vemos el pecado en los demás, nos da la sensación de que nosotros estamos bien, o al menos no estamos tan mal. O también tratamos de compararnos con los demás para justificar que lo que estamos haciendo no es tan malo. Pero no es así como funciona con Dios, hermanos. Dios se preocupa por nosotros, por ti, por mí, de manera muy personal. Por supuesto que al Señor le preocupa tu familia, mi familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra comunidad, nuestros amigos, le preocupa al mundo entero. Pero el Señor tiene un trato y un proceso con cada uno de nosotros, mis amados. Yo no creo que a alguno de nosotros el Señor le haya dado el don de vigilante espiritual, para yo estar mirando y estar pendiente de lo que los demás hacen o dejan de hacer, para saber entonces qué puedo hacer yo también. Porque hay hermanos que se basan en eso. Como yo veo que esta hermana hace eso, yo puedo hacer eso. Como yo veo que este hermano hace eso, entonces yo puedo hacer eso. No, hermano. Tu estándar y mi estándar de fe y de santidad no es lo que los demás hacen o no, sino lo que el Señor Jesucristo te manda a ti a hacer personalmente. Ese es nuestro estándar de fe y de santidad. No es los demás. Y esto estaba pasando con Pedro. ¿Y este qué, Señor? ¿Y este qué? Por nada, y Pedro le dice: pues me la dedicó a mí, pues. No, el Señor tiene un proceso con cada quien. Así es que, amado, enfócate en ti. Enfócate en ti. En tu relación con el Señor. No te distraigas de ninguna manera, ni te guíes por la conducta de los demás, porque el Señor tiene un propósito, tiene un proceso con cada uno de nosotros. El proceso que el Señor está llevando con ustedes no es el mismo que lleva conmigo. El que lleva conmigo tal vez no es ni siquiera parecido al que lleva con alguno de ustedes.
Cada quien está batallando con el trato que el Señor le está dando, hermanos. Así como los niños, así como la vida del ser humano. El padre trata de una manera al bebé, lo trata de una forma cuando va creciendo, lo trata diferente cuando es adolescente, y así sucesivamente. Lo mismo en nuestro proceso con Cristo. Claro que hay que apoyarnos mutuamente, unos a otros, cuidarnos las espaldas, pero no para juzgar, para criticar, ni para condenar, ni para tomar los malos ejemplos, no. Tu estándar y el mío siempre es palabra de Dios. Y para cerrar su evangelio, entonces Juan nos dice lo siguiente en el tercer encabezado, un testimonio verdadero. Juan ha sido extraordinariamente meticuloso con todos los detalles de su evangelio, tanto en la parte teológica como histórica también, pero aún así es sencillo y entendible. No quiere dejar dudas de sus escritos, por tanto, cierra su evangelio dejando claro su autoría, pero también la autenticidad de todo lo que nos ha contado hasta el momento. Y con estos dos versículos cierra Juan el evangelio. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Cuando Juan dice que Él es el que da testimonio de estas cosas, no se está refiriendo a los eventos que Él acaba aquí de contarnos de la conversación de Jesús con Pedro, ni tan siquiera se refiere a este último capítulo 21, sino a todo lo que ha contado a lo largo, desde el primer versículo del capítulo 1 hasta este momento. A lo largo de todo su evangelio, Juan ha venido recopilando testimonios. De hecho, la palabra testimonio es una palabra bastante reiterativa en este evangelio, pues no traje todos los pasajes por asuntos de tiempo. Pero siempre Juan dice, este es el testimonio de fulano, este es el testimonio de perano, este es el testimonio. Él ha venido recopilando esos testimonios, incluyendo el de Jesús y el de Dios Padre mismo. Juan 8:18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, dice Jesús, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y así sucesivamente. Recopiló el testimonio de varias personas anónimas, recopiló el testimonio de las escrituras judías de la época, del Espíritu Santo y de Él mismo. ¿Para qué? Para dejarnos esta magna obra que no tiene parangón, no tiene comparación con ningún otro escrito. Aunque a Juan solo se le ha escuchado hablar en 2 oportunidades a lo largo de estos 21 capítulos, ahora deja claro que él fue testigo ocular, testigo presencial de todo lo que ha escrito. Tanto sus palabras como su misma vida testifican de su cercanía con Jesús y la autenticidad de lo que Él ha dicho. Y por último, el apóstol entonces concluye la realidad de la vida y obra de Jesús con una hipérbole acá, en la que encierra que faltaron palabras y escritos para describir absolutamente todo lo que hizo Dios en su paso por esta tierra como hombre, y lo que hace y sigue haciendo en el universo entero y en la vida de cada personita. No hay donde escribir tanto. Cada uno de nosotros es una historia, y dentro de esa historia nuestra se recopilan cantidades de pequeñas historias que la conforman. El punto es que nada de lo que escribió Juan o los escritos de toda la Biblia se podrían creer si no hubiesen sido primeramente inspirados por Dios mismo y escritos por testigos que vivieron en carne propia y vieron con sus propios ojos lo que escribieron. Esto no tendría ningún sentido si no hubiese sido de esa manera. Como lo dijimos al inicio, ¿qué dice Pablo? Que cuántas más personas vieron a Jesús resucitado, y todos juntos, más de 500. Más de 500. Tal vez ahí encontremos la respuesta, pero ¿cómo es posible a ese tema histórico tan atroz?
¿Cómo es posible que familias enteras fueran al Coliseo Romano, ser sacrificados, devorados, y no renegar de Cristo? Sencillamente es que yo no puedo negar lo que he visto. No puedo negar lo que he escuchado. Como lo diría el mismo Juan, por allá en su primera pequeña carta, primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, mire lo que dice. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del Verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Contundente. Amados, al escuchar los relatos del Evangelio y de toda la Escritura, y al conocer la historia de la iglesia, se hace sencillamente increíble que multitudes de gente hoy batallen tanto para creer y aceptar a su bendito Salvador. Pero escuchen esto, también se hace increíble que muchos de los que decimos haber creído, no seamos, como lo está diciendo Juan acá, verdaderos testigos de lo que hemos visto y oído. Eso es más increíble todavía. Miren, el testimonio de Juan y de los demás discípulos fueron creídos y cambiaron el mundo, no solo por lo que dijeron, no, sino porque su vida sacrificial, hasta el último día de su existencia y en las peores condiciones, fue inquebrantable. Nunca dieron un paso atrás. Esto fue crucial entonces para que su testimonio fuera verdadero. ¿Qué hubiese pasado si Juan, en momentos de presión, si cuando lo iban a echar según las tradiciones cristianas y judías, lo iban a echar en la caldera con aceite hirviendo, hubiese dicho, bueno, hasta aquí llegué, bueno, voy a negar a Cristo? ¿Qué hubiese pasado? No existiría el Evangelio de Juan. Y así todo, hermanos. Su testimonio fue crucial, porque fue inquebrantable, y por eso fue verdadero. Valdría la pena preguntarnos, ¿nuestra vida si es un testimonio verdadero de la obra y el poder de Jesucristo en nosotros? ¿Si es un testimonio verdadero? Porque, hermanos, miren, es obvio que un milagro, sea la sanación de una enfermedad, o cuando alguien ha sido salvado de la misma muerte de alguna manera, en fin, todos estos milagros hablan del poder de Dios para sanar y para bendecir. Pero el sacrificio de nuestra vida, viviendo en santidad, ¿saben de qué habla? Del poder del Señor para transformar, para liberar y para salvar. De eso habla nuestro testimonio de vida. Y esto es, mis apreciados hermanos, lo que hace que nuestro testimonio también sea verdadero, sea creíble. Alguien decía, no, pastor, yo soy cristiana desde hace 30 años, cuando el Señor me sanó de un cáncer. De ahí para acá me dediqué a las drogas, me dediqué al licor, me dediqué a la furrusca, me dediqué a la fornicación, me dediqué a 1000 cosas, pero yo desde que Él me sanó del cáncer soy salva. Le dije, no, hermano, no. Tal vez se manifestó el poder de Dios para sanarte, pero no has sido salva. Esa no es prueba de que has sido salva. Nuestro testimonio es verdadero cuando mi vida es transformada, cuando mi vida habla de lo que yo estoy creyendo, cuando mi santidad manifiesta lo que yo estoy viendo en la palabra del Señor. Ahí es donde se manifiesta más mi testimonio de manera genuina y auténtica, hermanos. Por eso Juan dice, y nuestro testimonio es verdadero, porque nunca de ahí en adelante tuvieron fallas como seres humanos, claro que sí. Pecaron, claro que sí, seres humanos, pero no se desviaron del todo del camino del Señor hasta el último momento de sus vidas.
Y con esto voy cerrando, mis apreciados hermanos. Cuando se predica un sermón, uno espera que nos hable a todos. Como pastor, al preparar un sermón, yo le pido mucho al Señor que prepare los corazones y que le hable a su iglesia. Sin embargo, soy consciente de que cada sermón predicado tiene personas especiales a las cuales el Señor les quiere hablar en ese momento. Siempre será así. Y hoy, mis apreciados hermanos, no sé cómo está tu situación con el Señor. No lo sé. ¿Cómo está? ¿Cómo has venido tratando tu relación con Él? ¿En qué formas le has dado la espalda tal vez? ¿En qué manera le has deshonrado? No lo sé. No obstante, mis amados, el propósito de Dios contigo y conmigo no ha terminado por las fallas en las que hemos incurrido. Más bien, creo que hoy es el momento de ser restaurado y renovados para reiniciar. Si como padre de familia has fallado en casa, creo que es el momento de demostrarle al Señor que estás escuchando su llamado a la restauración. ¿Y sabes cómo empieza? Empieza apacentando las ovejas que Él ha puesto bajo tu cargo en casa. Así empieza. Puede ser tal vez tu esposa, tu esposo, pueden ser tus hijos, pueden ser tus hermanos, en fin, cualquiera que sea tu contexto, hay ovejas de Cristo a las que Él quiere que tú tal vez pastorees con paciencia, con sabiduría, con santidad, con amor y con gracia, hermano. ¿Qué mayor manifestación tienes o quieres de Dios? De que te está dando una segunda oportunidad. Si has fallado, has pecado como siervo del Señor, como hermano, en el lugar, en el trabajo, en la congregación, también es el momento de restaurar nuestra relación con el Señor. Ese es el llamado principal de este contexto, de este pasaje. Restaurar mis relaciones si he ofendido a alguien, con las personas a las que haya lastimado o dañado. Este es el momento. Hoy el Señor, como lo dijimos, no nos está acusando, hermanos. Por el contrario, al igual que aquella mañana con Pedro, lo que el Señor está haciendo hoy es también derramando su amor, derramando su gracia para renovar nuestra fe, para renovar nuestra esperanza, para renovar nuestros ánimos. Así es que, amados, dejémonos sanar. Dejémonos sanar, dejemos que el Señor recoja esos pedazos y los restaure. Permitamos que Él restaure nuestra relación con Él, que el pecado tal vez haya dañado, haya fisurado de alguna forma. Y sigamos, como le dijo a Pedro, ¿estás de acuerdo? Sígueme, sígueme. Este tal vez sea el momento de seguir sus pasos. ¿Para qué, mis amados? Para que nuestro testimonio sea verdadero. Que nuestro testimonio sea verdadero. Hoy creemos lo que Juan escribió. Hoy creemos lo que Pedro escribió. Hoy creemos lo que Mateo escribió. Hoy creemos lo que Lucas, Marcos escribieron, lo que Pablo escribió. Y lo creemos por fe primeramente. Porque creemos que el Espíritu Santo los inspiró. Pero también creemos de que esas personas no entregaron sus vidas en vano, sino porque lo que creían, ellos lo vieron, ellos lo escucharon, ellos lo vivieron, hermanos. Y de esa manera tu testimonio y mi testimonio va a ser creíble por los demás, por lo que ellos vean en nosotros, mis apreciados hermanos. Eso es todo, eso es todo. Y así concluye este Evangelio según San Juan. Tal vez más adelante, Dios mediante, seguiremos tomando otras porciones en pequeñas series con el favor del Señor, pero tenía mucho anhelo, porque me siento muy identificado. Me siento muy identificado con estos pasajes que hemos compartido a lo largo de esta corta serie, y espero que también Cristo Jesús haya hablado a sus corazones en estos domingos pasados y el día de hoy. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, mis apreciados hermanos. Poderoso Padre, Rey soberano y eterno,
En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras almas, nuevamente, Padre bendito, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor de los cielos, entender que contigo siempre tenemos una esperanza, Señor. Dios, tal vez nuestra vida o la vida de algunos esté vuelto trizas, vuelto pedazos, Señor. Como quizás lo estuvo la vida de Pedro aquella mañana, Señor, cuando tú tuviste esta conversación con él, amado Jesús. Pero, Señor, tú no tuviste problema en recoger lo mejor y lo peor de Pedro y hacer una obra de arte con tu Santo Espíritu, con tu gracia, con tu amor y con tu perfecto propósito, Señor. Padre, y aquí están nuestras vidas. Quizá vueltas pedazo en algunas áreas, Señor. Pero Dios, te damos infinitas gracias y te rogamos que por favor nos restaures, eterno Señor del cielo. Ayuda al padre de familia, que tal vez por sus errores, Señor, ha dañado su matrimonio. Restaura esa relación, pero primeramente restaura el corazón de ellos, Señor, del papá y de la mamá, y también de los hijos, Dios mío santo, si han incurrido en pecado. Señor amado, ayúdanos a todos nosotros como pastor, como servidores, como ovejas de la grey, Señor de los cielos. Ayúdanos, Padre bendito, para restaurar si en algo te hemos fallado, nuestra relación contigo y nuestra relación con nuestros hermanos también, poderoso Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de oportunidades, bendito Dios. No nos ves caídos, no ves caídos nuestros pedazos en el piso y nos dejas ahí, Señor, sino que has venido para reconstruir, para restaurar, para renovar y para darle nueva vida a aquello que estaba vuelto nada, Señor. Padre bendito, gracias por esta serie, gracias por tu poderosa palabra, la cual es la base de nuestra fe, la base de lo que creemos, y lo que creemos es la base de lo que vivimos realmente, Señor. Poderoso Espíritu Santo, ayúdanos para comprender tu bendita y maravillosa palabra cada día más y más en nuestras vidas y aplicarlo y vivirlo de tal manera, Señor eterno. A ti, oh Dios, y solo a ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, oh Dios, y amén. Muchísimas gracias.